Buenas tardes, gracias a todos por asistir a estas jornadas Argentina 2050, qué país queremos en 30 años. Les recordamos que estamos usando el hashtag Argentina 2050 y que pueden seguir las jornadas por las redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook, y allí vamos a subir los materiales de las filmaciones de las distintas charlas, con 40 charlas en 3-4 días. Entonces las charlas que se hayan perdido, que quieran ver, van a poder seguirla luego en las redes, así que síganlas y vayan siguiendo y compartiendo el contenido, que eso nos ayuda a nosotros a difundirlo también. Bueno, entonces ahora la charla, el panel que da inicio está titulado así en términos de interrogante: ¿es necesaria otra reforma laboral? Y los panelistas convocados, estaba convocado Horacio Meguira, que nos ha comunicado que no ha podido asistir, nos ha avisado, nos ha anticipado esto hoy temprano con motivo de fuerza mayor. Entonces vamos a estar compartiendo esta discusión ahora con Guillermo Pérez Crespo, abogado, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, AAL, y del Taller de Estudios Laborales, TEL, y con Yanina Arari, socióloga, doctora en Historia, investigadora de CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires, militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. Van a exponer 20 minutos cada uno y abrimos a intervenciones, preguntas del público. Bueno, cuando vi el título sugerido o la idea de la actividad de necesaria otra reforma laboral, me surgieron algunas cuestiones. En primer lugar, que hablamos cuando hablamos de reforma laboral, ¿no? Porque podemos hablar de una reforma de fondo de toda la legislación laboral, o podemos hablar de pequeñas modificaciones que se vayan haciendo a lo largo de un determinado periodo en base a algún programa. Y por otro lado podemos hablar, y creo que esta es la diferencia más importante, entre una reforma desde el interés del capital o una reforma desde el interés de los trabajadores. ¿Por qué digo que esto creo que es lo más importante? Porque si decimos, bueno, discutamos sobre la posibilidad de una reforma laboral, lo primero que uno tiene, entiendo yo, tiene que plantearse es si es posible en este momento, en esta coyuntura, una reforma laboral vinculada directamente al interés de los trabajadores. Porque el interrogante tiene que ver con el sujeto social que tendría que impulsarla, justamente la clase trabajadora. Yo creo que en este momento los trabajadores no se están planteando una reforma laboral como concepto global y general. No se la están planteando, no la están discutiendo. Lo que hay sí es, en algunas actividades, en algunos sindicatos, en algunas comisiones gremiales, algunas discusiones parciales, muy puntuales, sobre aspectos que sería necesario reformar de la legislación vinculada al interés directo de esos trabajadores en particular, pero no una discusión general sobre la necesidad de una reforma laboral en lo que es la clase trabajadora. Sí hay algunas discusiones que se están dando en muchos grupos identificados o vinculados con los intereses de la clase trabajadora, pero a mí me surgen algunas dudas sobre cómo se está encarando ese tipo de discusión. Yo, por ejemplo, me anoté un tema que a mí me genera mucho interrogante, que es, creo que uno de los temas que más se discute es el tema o la cuestión de reducir la jornada a 6 horas para supuestamente poder redistribuir esas horas entre los trabajadores que no tienen trabajo. La consigna es correcta, ¿no? Yo no la critico, pero no puedo dejar de
plantearme o plantear que en realidad acá no se trabaja, no es que no se trabaja 6 horas, no se trabaja 8 horas. En gran parte de las actividades, y en la inmensa mayoría de los trabajadores que tienen empleo, las jornadas son de mucho más que 8 horas. Y por el otro lado, se trabaja en condiciones muy brutales con el tema del sistema americano, turnos rotativos, trabajo continuo. Es decir, hay una sobreexplotación enorme a la cual no se le está dando respuesta y ni siquiera se debate, y que tiene que ver con la jornada laboral. Y es como que eso no existiera y nos planteamos ir a las 6 horas. Vuelvo a insistir, yo no veo mal la consigna a las 6 horas. Lo que me genera duda es que no se discuta a la vez en las 6 horas las actuales condiciones y las actuales jornadas en que los trabajadores cumplen sus tareas. Esto es uno de los temas que me genera más interrogante. Hace poco me habían invitado a una charla que también había compañero del subte y salió, era un grupo que impulsaba las 6 horas y por ahí yo me expliqué mal. Imagino que alguno habrá quedado creído que yo estaba en contra de las 6 horas de trabajo, pero yo lo que quería explicar era esto, que si vamos a discutirlo hay que discutirlo en serio. Una cosa es una consigna y otra cosa es la discusión que nos podamos dar o que nos tenemos que dar para ver la posibilidad de una reforma laboral. Y en ese sentido, el tema de discutir en el aire las 6 horas, si no estamos discutiendo lo que le preocupa realmente a los trabajadores, porque esto es lo que está instalado en gran parte de la clase trabajadora, las extensas jornadas, los turnos rotativos, los sistemas tramposos de trabajo continuo, todo eso, si no discutimos eso, nos estamos planteando, entiendo yo, un serio error, que es pensar que bastaría con conseguir una ley que diga se trabaja 6 horas para cambiar una realidad que es mucho más profunda y más compleja. Esto es algo similar a este tema del salario básico universal, como que pudiéramos con una norma asegurar un salario para toda la población, ignorando la realidad en que vivimos, el sistema social en que vivimos, ¿no? Entonces esto son cuestiones más profundas, más complejas, que necesitan dar respuestas serias, y las respuestas serias se hacen alrededor de debates serios, de intercambios de opiniones, de pensamiento, de cuestionamiento de lo que ocurre y de cuáles serían las posibles salidas. Yo no creo que sea tan sencillo plantear una reforma laboral cuando ni siquiera podemos conseguir en este país que tenga vigencia la real ley de contrato de trabajo del año 74. Nosotros tenemos una falsa ley de contrato de trabajo, que es la 21-2-27, que fue una ley armada por la dictadura militar, reformando más de 100 artículos y derogando una cantidad muy grande de artículos de la ley de contrato de trabajo. Esto fue por un decreto del gobierno militar, y no hemos podido, a 30, 40 años de democracia, 40 años, estoy diciendo bien, 83, claro, 40 años de democracia, no hemos podido recuperar la auténtica ley de contrato de trabajo. No tiene vigencia, la que tiene vigencia la aplican los jueces, es la ley de la dictadura militar, que no es una ley, es una regla estatal. Entonces, si no podemos eso, ¿qué lógica tiene este planteo de, por ejemplo, impulsar una ley por las 6 horas? Esta es una muy vieja consigna, la CGT, la primera CGT del año 30, ya creo que en el programa del 31 o 32, creo que el 31, planteaba la consigna de las 6 horas para distribuir las horas entre los trabajadores que no tenían empleo. Esto es muy viejo y debe haber antecedentes anteriores, yo no soy historiador, pero debe haber antecedentes muy anteriores acá y en otros países, pero que se han agotado en sí mismos estas experiencias. Entonces, la cuestión es necesario discutir la jornada laboral? Sí, es necesario discutirla. ¿Pasa por decir queremos una jornada de 6 horas o pasa por empezar a cuestionar todo lo que gira alrededor de la jornada laboral? Por ejemplo, con sistemas falsos de trabajo continuo que violan la ley de jornada laboral, que violan el artículo 14 de la Constitución y violan el convenio 1 de la OIT sobre jornada laboral. Pero sin embargo se imponen por razón de fuerza. Entonces, si no podemos discutir eso
si no nos planteamos ese tipo de cuestiones, es como que nos encerramos en una situación donde la salida se hace muy difícil. Por ejemplo, otra realidad, yo mencionaba la ley de contrato de trabajo, hay una realidad que por lo general no se discute tanto y que a mí me gusta citarla como ejemplo de esta dificultad, yo no digo imposibilidad, esta dificultad que tenemos de pelear lo que es el derecho al trabajo. Las agencias de empleo eventual. Las agencias de empleo eventual están muy bien reguladas por la legislación argentina. En realidad, hay una cantidad de normas que regulan en detalle, pero existen en nuestro país, existían hace más de una década atrás, ahora debe haber evolucionado los números, no los tengo ahora, pero hace más de una década atrás, o más de 15 años, había más de 100.000 trabajadores falsos eventuales en las distintas empresas. Más de 100.000 trabajadores registrados, falsos eventuales en las distintas empresas. Era un fenómeno de fraude masivo. Y sin embargo estaba instalado y no hay de este lado aparentemente la fuerza, por lo menos en la práctica, sobre la mesa. Después, ¿cómo se podría instrumentar respuesta? No es otro cantar, pero no hay la respuesta hacia ese fenómeno de fraude tan masivo que hace que más de 100.000 trabajadores estén en situación precaria, se sientan atados con piolines, porque no sienten que tienen estabilidad laboral y entonces trabajan en desventaja e incluso son una debilidad para el colectivo, para los trabajadores con estabilidad, porque sienten que están partidos en dos. Esto no está instalado como elemento de discusión en serio, profundamente. Hace poco, el año pasado, yo ya perdí, había puesto el reloj un medio tiempo, pero ya se me fue. El año pasado, en la Asociación de Abogados Laboralistas, me habían pedido la coordinación de un grupo de estudios de Derecho al Trabajo. Y yo terminé aceptando. Y cuando planteé el programa, se generó un debate en varios de la comisión directiva, porque esperaban otra cosa. ¿Qué esperaban? Lo habitual, es decir, las leyes que hay, cuáles son los derechos, esto, la tutela, los principios de esto, principios del otro, y yo planteé dedicar un año a discutir los poderes del empleador, o sea, la expresión de poder del empleador en el lugar de trabajo. Yo no sé si hay abogados en la sala, los que no son abogados, para que tengan idea de qué estamos hablando. Entre los poderes del empleador está lo que se llama el poder de ius variandi, de variar las condiciones de trabajo. Es el único contrato que lo tiene. No hay otro contrato en la sociedad que tenga ese poder. Es como el equivalente a si yo voy a un negocio, compro una camisa de color azul y cuando la voy a retirar, el vendedor me da una de color rojo y me dice, no, ¿sabes lo que pasa? Que el azul nos queda poca y nos conviene entregarte la de color rojo. Esto es el ius variandi del derecho laboral. La posibilidad del empleador de cambiar una enorme cantidad de condiciones del contrato de trabajo a su solo arbitrio. Y eso no se está discutiendo. O el poder de disciplina y las facultades de control, que son cada vez más enormes gracias al uso de la tecnología y que significan un aplastamiento muchas veces de los intentos de resistencia de los trabajadores en los lugares de trabajo. Y eso está instalado y no se discute entre los abogados. Entonces, la facultad de organización que permite a un empleador, cuando considera que tiene dificultades económicas, suspender o hasta despedir trabajadores y dejarlos en la calle. Y esto está consagrado por ley. Entonces, todo este tipo de cuestiones que yo tiré a la discusión, al principio generó un desconcierto, porque ¿cómo vamos a discutir esto? Hasta que se empezó a tomar nota de lo que estaba realmente en discusión. Es decir, de lo que estaba en discusión, porque cuando yo lo primero que propuse es la lectura de una cantidad de artículos de doctrina de autores patronales.
abiertamente patronales, muy conocidos, de mucho prestigio en el derecho argentino, pero abiertamente patronales, con todos sus argumentos. Y después algunos artículos de doctrina alternativos. Entonces lo llamativo era que de los artículos patronales lo que uno podía ver era que los argumentos para justificar los poderes del emperador eran argumentos repetidos, muy superficiales y repetidos una y otra vez desde la década del 50 del siglo pasado. En un mundo donde evolucionaron todas las demás ramas del derecho, por ejemplo el derecho civil, las cuestiones de género, las cuestiones de representatividad, las cuestiones de familia, es decir, en el derecho, los derechos humanos, toda esa evolución, el derecho al trabajo quedó anclado en un discurso de la década del 50 del siglo pasado. Con esos argumentos se estaba defendiendo las facultades del emperador. Y cuando empezamos a ver la doctrina alternativa, veíamos a su vez que no había realmente cuestionamientos profundos, que se agotaban en algunos interrogantes, en algunas cosas, o sea, no hay discusión. Para encontrar un artículo de doctrina que realmente pusiera en cuestión el tema de las facultades enormes del poder del emperador, tuvimos que referirnos a un artículo, un doctrinario mexicano de los años 50, el único que hablaba seriamente sobre la democracia en el lugar de trabajo, sobre la necesidad de democratizar los lugares de trabajo. Esta es la realidad. Esto es lo que ocurre. Los trabajadores en sí no lo están discutiendo, la reforma laboral, y en los grupos académicos o de relaciones profesionales se discute mal, se discute muy superficialmente y muy limitadamente. Cierro con dos cosas porque sí, me quedé corto, pensé que me alcanzaba ese tiempo. Una, igual discutir todo esto es muy difícil. Yo asesoro, entre otras organizaciones, al sindicato del neumático, trabajar en el neumático argentino. Y el sindicato neumático sigue muy de cerca las políticas del sindicato de aceteros, de la Federación de Aceteros, cuando discuten paritarias. Hay una muy buena relación entre ambas organizaciones. Como Aceteros había conseguido no discutir la jornada de trabajo, porque no tenía la fuerza. Estamos hablando de unos sindicatos que más ha discutido condiciones, no sintió la fuerza para discutir jornada de trabajo, discutió un aumento atado a esa jornada de trabajo que tiene Aceiteros. El neumático se propuso lo mismo y después de varias paritarias que se habían conseguido, siempre son conflictivas, pero aumentos buenos y todo, nos encontramos sorpresivamente con una guerra sin cuartel, donde las empresas decidieron ir a arrasar al sindicato, pero así, arrasar al sindicato cuando vieron las empresas que se estaban planteando cuestiones que eran de aumentos salariales vinculadas al sistema de jornada, algo inadmisible para los empleadores, algo inadmisible para los empleadores. Esto es para dar idea de que cuando surge la discusión de las 6 horas, tenemos que tomar conciencia que la discusión es mucho más profunda, mucho más compleja y que se puede dar, pero tenemos que remangarnos y darla en serio, porque si no, vamos a un sin salida que no tiene sentido. Cierro en un minuto. Sí, yo creo que es necesaria una reforma laboral profunda. También creo que no están dadas las condiciones en este momento con una reforma laboral profunda, pero sí creo que es importante que surjan propuestas, debates, discusiones, siquiera impulsando reformas parciales que generen contradicción en el sector empleador y en los gobiernos, que se generen presión y que movilicen a la clase trabajadora, desde la clase trabajadora misma, porque si estas discusiones no se dan desde la clase, van también a un punto muerto. Entonces, sí es posible dar la discusión, dar el debate, dar la pelea, pero dándola en serio y no, creo yo, sobre ejes falsos. Acá corto. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la exposición de Guillermo. Coincido bastante en este diagnóstico sobre que
en general los debates dentro de la clase obrera, pero sobre todo el activismo, suelen estar atados, digamos, tienen cierto retraso, por decirlo de una forma, están muy atados a algunas consignas y no tanto a algunas problemáticas muy profundas, muy extendidas, que se ven hoy en el mercado de trabajo. Un poco yo para preparar, yo no soy abogada, soy de la sociología y después me dediqué a la historia, así que necesito dar otro enfoque, pero también a partir de si hace falta otra reforma laboral, que un poco en la mesa también se pensó en torno a lo que llamamos un consenso liberal que se está formando dentro de, obviamente, los partidos patronales, en torno a la necesidad de impulsar una reforma laboral que va, obviamente, desde Milei, Cambiemos, pero incluso abarca al frente de todos y que pone sobre la mesa algunas cuestiones. Entonces, yo pensé 3 ejes que tienen que ver con uno, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral? ¿Sí? Y en qué sentido, qué tendencias se ven en las reformas laborales que han sucedido en la Argentina hasta hoy. ¿A quién beneficia una reforma laboral? Porque evidentemente en una sociedad de clases, bueno, una reforma laboral puede beneficiar en un sentido u otro a una u otra clase. Y después, obviamente, si hace falta una reforma laboral, ¿qué tipo de reforma? Pensando en, evidentemente, mejorar la calidad del empleo, mejorar el empleo y los problemas, la crisis que hay en el mercado de trabajo actualmente. ¿Bien? Cuando hablamos de reforma laboral, efectivamente, hablamos de la modificación de la legislación laboral. Obviamente eso no nos dice nada de cuál es el sentido de esa modificación, ¿sí? Se puede modificar la ley de contrato de trabajo, que es la legislación, no diría, más general, ¿sí? Más abarcativa, abarca al conjunto de la clase, no al conjunto, porque hay sectores que están excluidos, ¿sí? De la ley de contrato de trabajo, pero en principio es la más abarcativa. Hay otras leyes que también son abarcativas y que entran dentro de la discusión cuando se habla de reforma laboral, por ejemplo, de riesgo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también se puede avanzar en reformas de convenios colectivos, ¿sí? Es un avance más parcial, pero que implica un ataque menos frontal hacia la clase, porque se va negociando por sector. Se avanza de forma parcializada, pero no implica que no haya un avance en ese sentido. Pensé que había un problema con él. Bien. Entonces, las reformas laborales históricamente significaron un ataque hacia las conquistas obreras, ¿sí? Sí. Un ataque que tenía como objetivo, evidentemente, el aumento de la tasa de explotación y la recomposición o el aumento de la tasa de ganancia, y en las últimas décadas, podríamos decir, se dio por llamar flexibilidad laboral. En otros momentos históricos tuvo otro nombre, racionalización, etcétera, ¿sí? Pero es una tendencia propia del capitalismo en general, ¿sí? ¿Sí? El capital busca constantemente, ¿sí?, atacar las conquistas de la clase obrera para poder aumentar la explotación. Eso sucede en todo el mundo, no es algo específico de la Argentina. Sí hay una particularidad de la Argentina que se suma, que tiene que ver con el atraso de los capitales locales, el atraso productivo, ¿sí? Es decir, la menor productividad que hace que necesiten compensar y por lo tanto ejercer una mayor presión para, digamos, aumentar la tasa de explotación. Entonces, ese ataque, ¿sí?, fue teniendo cierto éxito y se fue avanzando, como dije, tanto en la modificación de la ley de contrato de trabajo, junto con otras, en algunos gobiernos más que en otros, pero también se avanzó por la vía de la renegociación de convenios colectivos. Lo que uno ve, digamos, si se analiza históricamente, es que en los convenios colectivos se observa obviamente una tendencia a el empeoramiento, la degradación de las condiciones de trabajo.
¿sí? Y esos avances se dieron en todos los gobiernos, en algunos con más ímpetu que en otros, pero sucede de hace muchas décadas con más fuerza desde la dictadura militar, pero es una estrategia que uno ve de la burguesía argentina en el largo plazo, ¿sí? Podríamos rastrear hasta en el Congreso de la Productividad, ¿sí? En donde ya hay un primer intento de flexibilidad de conjunto. Ya en ese momento, si uno ve la ronda de convenios que se firman en el 54, aparecen avances de lo que hoy llamaríamos flexibilidad laboral, ¿sí? Lo que intenta el Perón en ese momento con el Congreso de la Productividad es un ataque más de conjunto. No tiene éxito en ese momento. Pero uno observa ahí esos reclamos y son las mismas quejas, y los empresarios entonces se quejaban de básicamente de lo mismo que se quejan hasta el día de hoy. Porque esos reclamos, esas demandas burguesas van en el mismo sentido, ¿sí? Ahora bien, la posibilidad que tiene la burguesía de avanzar va a depender, obviamente, de una correlación de fuerzas y va a depender de la fuerza que tenga la burguesía para imponerse o la fuerza que tenga la clase obrera para resistir esos embates o revertirlos, ¿sí? Históricamente hubo periodos en donde se logró revertir esa tendencia, pero bueno, en el largo plazo la burguesía se impone, por un lado, con una derrota política, ¿sí? Por eso marcamos el 76 como un momento quiebre en donde la burguesía logra avanzar más, ¿sí? Los 90. Y por otro lado, una condición estructural que tiene que ver con la fractura que se da al interior de la clase obrera, con la expansión de lo que llamamos sobrepoblación relativa, que presiona sobre la clase obrera ocupada y actúa como ejército de reserva, presionando para, aumentando la competencia entre los obreros para, ser eso utilizado por la burguesía para degradar en mayor medida las condiciones laborales, ¿sí? Y cuando hablamos de reforma laboral nos preguntamos, bueno, ¿a quién beneficia? ¿Qué beneficios puede traer para, por ejemplo, los trabajadores? Obviamente siempre la burguesía, los políticos burgueses, los intelectuales que promueven las reformas laborales, la venden de forma tal en la que, dicen, bueno, con esto los empresarios van a bajar los costos y como van a bajar los costos de contratación de personal, se va a crear más empleo, se va a poder blanquear el empleo, ¿sí? Se van a poder aumentar los salarios, porque como va a haber menor costo laboral, los empresarios son tan buenos que se lo van a dar a los trabajadores para aumentar los salarios, ¿sí? Entonces, es bueno, yo armé unos cuadros, que ya me los puso, gracias, para ver un poco qué es lo que pasó, ¿sí? A lo largo de décadas de reforma laboral con estas promesas, ¿sí? Bueno, no quiero, porque tengo que quedarme con tiempo, pero bueno, ¿qué pasó con el trabajo en negro, con el blanqueo de trabajadores? Lo que vemos es que tenemos el cuadro del 74 hasta 2021, creo que lleva, en donde vemos que el trabajo en negro va en aumento. Obviamente hay un pico en torno a la crisis de 2001, como cualquier indicador económico, ¿sí? Luego parece que hay un descenso, pero en realidad si uno ve, hay una tendencia al crecimiento, ¿sí? Justo en los momentos en donde hubo reforma laboral. Mayor avance de la reforma laboral. Por lo tanto, no pareciera haber tenido ningún efecto en este propósito de blanquear trabajadores. No sé, te toqué. Estoy tocando mal. Ahí. Perdón. Ahí vamos. Bien, ¿qué pasa con la creación de empleo? Si vemos la medición del desempleo oficial y el desempleo real,
no me quiero explayar ahora, pero el desempleo, la medición del empleo oficial del INDEC subestima el desempleo por una serie de elementos técnicos que tienden a subestimar el desempleo real. Bueno, nosotros hicimos una medición del desempleo real, ¿sí?, a partir de los datos del INDEC, y también lo que vemos es, obviamente hay un pico en 2001, pero lo que vemos es una tendencia al crecimiento histórico del desempleo, ¿sí?, en donde, de vuelta, la reforma laboral no parece haber tenido efecto en la creación de empleo. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, van a ganar más los trabajadores si bajamos los costos laborales y demás. Bueno, esto tampoco sucedió, ¿sí? Lo que vemos de vuelta es, esto es desde el 35, así que es un gráfico de un periodo muy largo, en donde vemos que hay también una tendencia a la caída salarial y no al aumento salarial, a pesar de que, digamos, se flexibiliza cada vez más el empleo. Si uno ve acá, bueno, esto es del trabajo no registrado, que lo cruzamos con el tamaño de empresa. ¿Por qué? Porque las empresas llamadas pymes, ¿sí?, las empresas más chicas, son las que usualmente concentran mayor cantidad de empleo en negro. El empleo en negro es, vamos a decirlo así, el paraíso liberal, o sea, es el mundo del trabajo sin derechos, ¿sí? O sea, ahí el trabajador no tiene indemnización, no tiene vacaciones pagas, no hay cargas patronales, no hay nada. Es decir, lo que quieren los liberales para el conjunto de la economía. Bueno, en las pymes rige ese tipo de trabajo. ¿Y qué pasa entonces con los trabajadores de empleo en negro de las pymes? Bueno, acá es lo mismo para mostrar que las pymes son las mayores empleadoras en negro. Es decir, el empleo en negro en la Argentina se explica por las pymes. ¿Qué pasa con los ingresos de los trabajadores de las pymes? ¿Son mejores porque están en negro y entonces ganan más porque los patrones no tienen que pagar tantos impuestos, etcétera, etcétera? Bueno, acá se nota. Claramente no. Los salarios de los trabajadores de las pymes son la mitad de los trabajadores de empresas más grandes. Si comparamos el salario de los trabajadores en negro y de los trabajadores en blanco y establecemos una relación, lo que vemos es que, de vuelta, la brecha entre el salario de los trabajadores en blanco y de los trabajadores en negro tiende a agrandarse. Es decir, los trabajadores en negro ganan cada vez menos. ¿Cuánto se ahorra la burguesía negrera, como la llamamos? Es decir, aquella que emplea trabajo no registrado por no pagar, digamos, todas las cargas patronales, por las contribuciones patronales. Bueno, acá hay un gráfico que va mostrando el ahorro, que ahora lo vamos a ver por cargas patronales y... ¿dónde está el otro? No, me confundí, puse los dos. Bueno, tenía otro que mostraba cuánto se ahorraba por la diferencia salarial, pero... Bien, entonces acá tenemos conjunto cuánto se ahorra por aportes patronales y por diferencia salarial, ¿sí? Como porcentaje del PBI. Es decir, cuánto PBI se ahorran las pymes en relación al PBI. Es decir, si las pymes pagaran aportes patronales, tendríamos más o menos un 5% del PBI que el Estado argentino podría recaudar. Es decir, solucionaríamos el problema del déficit fiscal. ¿Sí? Bueno, acá hay más cuentas, pero los voy a pasar rápido. Acá se muestra también cómo vamos teniendo, digamos, aumento de la línea de pobreza. Esto está en relación al fenómeno de que hoy un asalariado es pobre. Es decir, ya la pobreza no se liga más al desempleo, ¿sí? Y esto va en relación a la idea de la generación de nuevas figuras de trabajo. Uno de los elementos que se plantea como
necesidad es la de creación de nuevas figuras de trabajo que no sean tan rígidas, que no aten al trabajador, al empleador con un trabajador que por ahí no sirve, bueno, ese tipo de cosas, o que necesita para alguna tarea, que es algo que ya existen, ¿sí? O sea, las nuevas figuras más flexibles ya existen, es el empleo con contratos precarios, con contratos a término, el empleo eventual, el monotributo, etcétera, etcétera. No es algo que no esté amparado por la legislación. Y de hecho, este gráfico muestra la evolución de los asalariados con contrato por tiempo indeterminado, y se muestra cómo también tendencialmente tiende a caer, ¿sí? Dentro de los asalariados. Acá no entra, porque hoy en otra charla lo estuvimos discutiendo, pero no entra en otras formas precarias de contratación que se han extendido, sobre todo, por ejemplo, en el Estado, que es el mayor empleador, el mayor precarizador, incluso en gobiernos que dicen defender los derechos de los trabajadores y que han hecho crecer durante sus mandatos, por ejemplo, durante los gobiernos kirchneristas, creció un 300% los contratados en el Estado. Y llegaron a ser alrededor del 20% de la planta estatal, ¿sí? Y luego la cuestión de los juicios laborales, el tema de la industria del juicio, de lo que tanto machacan. Bueno, y acá también hay, lo que tenemos acá es el tema, la incidencia de los accidentes y de los fallecidos según el tamaño de las empresas, donde también vemos que hay una correlación entre los accidentes y el tamaño de las empresas, o sea, de las empresas chicas. Bueno, creo que ahí ya está. Todo esto, en realidad, lo que nos muestra son dos cuestiones. Primero, que evidentemente las reformas laborales que se han hecho y que tienen que ver con, las voy a decir rápidamente, con, por ejemplo, la baja del cálculo indemnizatorio, ¿sí? La baja de aportes patronales, porque eso es algo que se ha ido reduciendo a lo largo de todos los gobiernos, incluso a las pymes en particular se las ha exentuado de aportes patronales en más de una ocasión, y vemos que siguen siendo las mayores empleadoras en negro. Se ha también modificado la ley de riesgos de trabajo en el sentido de impedir y dificultar el acceso a la justicia de los trabajadores y del reclamo frente a accidentes laborales o enfermedades laborales. Eso de vuelta bajo todos los gobiernos, ¿sí? Acá Guillermo probablemente sepa más que yo y pueda explayarse mucho más en estas cuestiones. Se han extendido las formas precarias de contratación, ¿sí? Los contratos a términos, los periodos de prueba se han extendido, las pasantías, el monotributo, etcétera, ¿sí? Y eso no ha generado mejores condiciones de trabajo, no ha generado una recomposición del mercado laboral, no ha generado, ¿sí? Que haya trabajos de mayor calidad y que, por supuesto, tengan, digamos, o redunden en una mejor calidad de vida para los trabajadores, que es, creo, la preocupación que compartimos. Incluso en la cuestión de la jornada y la flexibilidad horaria. Efectivamente, uno diría 6 horas, con 8 horas, con cumplir las 8 horas, o sea, lo que está, como decimos, en la ley de contrato de trabajo, ya probablemente no, nosotros teníamos hecha esa cuenta, reduciríamos la desocupación a la mitad. Y también mejoraríamos la calidad de vida de los trabajadores, porque evidentemente jornadas de trabajo tan largas, con los horarios rotativos que existen hoy, con los francos rotativos que existen hoy, le dificulta la vida a cualquiera, ¿sí? Entonces, frente al consenso liberal que está planteando otra reforma laboral, ¿en qué sentido? En el mismo sentido en que se han hecho las otras reformas, ¿sí? No están planteando una reforma para mejorar las condiciones de trabajo, sino una reforma que le permita a la burguesía aumentar la tasa de explotación. En muchos sentidos. En cuanto a uno de los elementos que mostré acá, que tiene que ver con la industria del juicio y con el empleo en negro, que los relaciona directamente a las pymes, ¿sí? Muestra cómo efectivamente las pymes son las mayores demandantes de estas reformas laborales, ¿sí? Pero ahí el problema no pasa tanto por la legislación laboral, sino que pasa por su propia
improductividad. Es decir, son capitales muy chicos, improductivos, que requieren aumentar más la explotación y que ofrecen peores condiciones de trabajo que los más grandes. Por eso la accidentabilidad. Es decir, a ellos no les preocupa los accidentes, no les preocupa mejorar las condiciones para que los trabajadores sufran menos accidentes, sino que les preocupa no tener que pagar el costo por los accidentes que generan las condiciones de trabajo que ellos mismos imponen, ¿sí? Y lo mismo uno podría decir con el resto de las cosas. No es que quieren blanquear trabajadores, simplemente quieren formalizar lo que de hecho ya hacen, que es no pagar aportes patronales, no pagar vacaciones, no pagar licencias médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Para cerrar rápido, una nueva reforma laboral va a implicar mayor degradación para los trabajadores y un empeoramiento de las condiciones laborales y del mercado de trabajo en el mismo sentido, en la misma tendencia que estuvimos viendo con los gráficos. Y sí, lo que hace falta es, por un lado, recomponer el mercado de trabajo, ¿sí? Nosotros, desde Vía Socialista, creemos que esto tiene que estar impulsado por el Estado a partir de la creación de empresas estatales productivas, ¿sí? Que generen trabajo y generen trabajo de calidad a mayor escala, y que, obviamente, para las pymes, que genera mucho trabajo, y eso es cierto, uno no puede desconocer que, gran parte del trabajo está generado por las pymes, obviamente obligarlas a cumplir con todo, y si no pueden hacerlo, se puede proponer asociarlas al Estado mediante empresas mixtas, y la que no, bueno, tiene que de todas formas cumplir con todo, pero creemos que hay que efectivamente lograr una salida en la que el Estado intervenga para mejorar las condiciones laborales, mejorar los salarios, y en ese sentido luego sí, si hay una reforma laboral, tiene que ser en el sentido de mejorar las condiciones de trabajo de forma tal de mejorar la calidad de vida de la clase obrera y no en pos de aumentar la ganancia de empresarios que además no son productivos, no se valen por sí mismos, están subsidiados por el Estado no solamente mediante el negreo que hacen sus trabajadores y el no pago de los aportes patronales, sino que reciben otro tipo de subsidios bajo distintas formas que podrían ser utilizados para otro motivo, otro fin. No va a venir una reforma laboral positiva de parte de la burguesía y quienes nos han venido gobernando. Para eso es necesario plantearse un gobierno que sea de los trabajadores y que piense estos problemas desde el punto de vista obrero y no desde el punto de vista de la patronal. Bueno, abrimos a preguntas, intervenciones. Creo que por ahí, Pablo, tenés otro micrófono para acercarles. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por las exposiciones, estuvieron muy interesantes. Yo en realidad le quería consultar a Guillermo por el taller trunco, porque como vos decías, no sé si efectivamente llegaste a darlo, pero como vos decías, a veces uno piensa en las soluciones que podrían llegar a tener una reforma legislativa y después efectivamente como en la práctica eso no funciona o no de la misma manera o no como se esperaba o hay que ver. Entonces quería consultarte en tu experiencia cuáles habían sido como las soluciones a las que habían llegado estos sindicatos. Vos mencionabas el caso del sindicato de neumáticos en relación con la otra pelea. Yo no conozco esa experiencia, pero entiendo que es capaz una solución un poco más situada, atar, por ejemplo, esto era la paritaria a la jornada laboral. Entonces, por un lado, consultarte eso, si capaz podías explayarte un cachito a ver cómo había sido esa solución un poco más concreta para pensar alternativas, y por el otro lado, si había llegado a dar el taller sobre los poderes del empleador y en ese caso, qué discusiones habían abierto. Eso, muchas gracias. Juntamos un par de preguntas. La pregunta que le quería hacer a Guillermo con respecto justamente al no cumplimiento de la ley laboral está, digamos, asociada exclusivamente a aquellos sindicatos que negocian por empresa,
Mi consulta es cuál considera él que es la influencia tanto del Estado como del sindicato en la negociación colectiva. Cuando uno, digamos, puede observarla, se plantea como un acuerdo entre privados, se plantea al sindicato como un privado que representa a trabajadores y, por tanto, digamos, fija una posición colectiva más allá del interés propio del sindicato, y en este sentido lo relaciono con las suspensiones en la industria automotriz. Hasta el año 2015 el argumento para suspender era que si bien no había un procedimiento preventivo de crisis, el testimonio del sindicato como representante de los trabajadores daba cuenta de la crisis. Actualmente el argumento es otro, es la falta de trabajo, no tengo pedidos entonces puedo suspender. Lo que plantea el hecho de que el sindicato tiene un rol activo preponderante dentro de esta habilitación de la suspensión de los trabajadores. Y para dar un ejemplo de cuál es la posición sindical, en el año 2014 realicé un curso sobre relaciones laborales y sindicatos para patronales, para personal de recursos humanos, y tuve como compañeros de trabajo a los miembros de la comisión interna de Toyota. Entonces ahí uno tiene una mirada de cuál es la posición sindical y cómo se prepara a la gente de la comisión interna. Le damos la palabra de nuevo y para contestar, si quieren agregar, explayarse algo que les haya quedado también por decir, pueden aprovechar. No es un taller trunco, claro, se está haciendo, no es un taller, es un grupo de estudios que me toca coordinar con una cantidad de abogados, jóvenes y no tan jóvenes, pero no, está en marcha, por suerte está en marcha y se está haciendo la discusión. Con respecto, yo no anoté las preguntas, con respecto a lo que planteabas de la discusión de la paritaria era que estabas planteando vos. A ver, la verdad que me distraje con esta otra pregunta y ya me olvidé la anterior. ¿Qué pasa? Ah, sí. Mirá, a ver, las discusiones paritarias son muy bravas, muy jodidas, muy difíciles. Y por supuesto depende de cada sindicato en particular cómo se encaran. Va más allá del fenómeno, generalmente se suele poner mucho el acento en el tema de la corrupción de las direcciones sindicales, que es un fenómeno cierto importante. Pero creo que el fenómeno es más profundo que el tema de la corrupción y tiene que ver hasta con una ideología sindical, ¿no? Discutir paritarias, donde es cierto que la influencia del Estado y la presión del Estado puede ser, del gobierno de turno puede ser muy, muy fuerte. Acá no es falso lo de paritarias libres, en realidad uno va y dice yo quiero 40% de aumento y viene el representante del ministerio y te dice no, mira, el gobierno dice que acá no puede ser más de 30 y se arma un tole impresionante, una discusión impresionante porque uno siente la presión. En el caso del neumático, yo lo traje como ejemplo por el tema de la jornada, porque en realidad ha tenido varias paritarias conflictivas, pues un sindicato que intenta llevar adelante una política clasista y enfrentar a las patronales y recuperar derechos perdidos a lo largo de décadas de retraso en sus condiciones de trabajo. Es muy brutal, son muy brutales las condiciones de trabajo en el neumático. Y lo que ocurrió, que yo lo cité rápidamente, es que cuando se pedían nada más aumentos salariales, había conflictos fuertes, pero cuando se intentó un aumento salarial que estaba vinculado al sistema de jornada, o sea, eran las horas trabajadas en los turnos rotativos, en sábado y domingo, las horas normales, por lo general la prensa se puso mal y se decía las horas extras, las horas normales trabajadas en sábado a la tarde y domingo, en turno rotativo, se pedía que tuvieran un incremento de 200%. Para castigar este tema de la recurrencia al trabajador, hacerlo trabajar sábado a la tarde y domingo. Esto era la idea y decía, bueno, los trabajadores tienen derecho a tener su vida y queremos eso. Y esto significó una explosión por parte de las empresas, que realmente fue inesperada. Yo creo que nadie se esperó semejante reacción
y que dio lugar a un enfrentamiento muy, muy grande que obligó, cuando las empresas consiguieron el apoyo del Ministerio de Trabajo, obligó al sindicato a, por un lado, toda la dirección que estaba discutiendo paritarias, ocupar las oficinas del Ministerio de Trabajo del cuarto piso, que es donde se discute estas relaciones del trabajo. Fue una decisión difícil, genera mucha tensión y mucha angustia, no nada de esto es gratis. Y a que se tomaran las fábricas. Las 3 fábricas grandes encuadradas en este convenio se tomaron por los trabajadores, se bloquearon y no se las dejó trabajar. Y aún así el conflicto llegó a un momento de muy alta tensión donde se necesitó la solidaridad de otras organizaciones sindicales y no sindicales. Hubo una solidaridad muy grande de movimientos desocupados. Creo que la última noche, la penúltima noche, no sé, las discusiones eran hasta alta hora de la mañana, de la madrugada. Hubo una movilización de los trabajadores que estaban acampando frente al Ministerio de Acción Social, que levantaron las carpas y fueron al Ministerio de Trabajo, o sindicatos, incluso de la burocracia algunos. Yo no quiero hablar muy en detalle, pero algunos sindicatos de la burocracia que salieron a apoyar y a amenazar al gobierno con acciones fuertes, y con eso se consiguió torcer el brazo en un aumento salarial importante, más que el costo de vida. Pero no se consiguió lo que se quería con respecto a la jornada de trabajo, porque se estaba tocando algo que era demasiado esencial para los empleadores. A esto quería referirme yo en realidad. Cuando estamos hablando de jornada de trabajo es algo muy esencial, porque ellos consiguieron en las últimas décadas cambiar brutalmente las condiciones de trabajo y sobre todo el tema de jornada. A eso apuntaba con este tema, ¿no? Y con respecto a lo que vos preguntás, sí, la influencia del Estado es muy fuerte, las presiones son enormes a veces, obligan a una negociación, avance, retroceso, amenazar con acciones, negociar, abrazarse y después putearse. Todo eso es parte del folclore de una paritaria difícil. Lo que vos contás de Toyota, bueno, yo no sé si alguien leyó no sé el último convenio de Toyota, pero yo recuerdo hace años atrás me tocó en un artículo escribir sobre el convenio de Toyota de cuando estaban abriendo la planta en Zárate. Y si alguien leyó el convenio de Toyota, es algo de lo más vergonzoso que puede haber. Algo tan vergonzoso que el sindicato no solo le garantizaba la paz social, lo llamada paz social. Pero claro que, por ejemplo, el sindicato neumático no acepta en ningún acta que esté el concepto de paz social. Hablamos de diálogo, esto, del otro, diálogo constructivo, y no aceptamos paz social. Y esto costó un montón. Pero en ese convenio de Toyota, la famosa paz social se la garantizó al sindicato, no solo comprometiendo que no iba a haber huelga de los trabajadores de Toyota, sino que además se comprometió a que no iban a hacer huelga los trabajadores autopartistas que suministraban a Toyota, y se comprometió, yo esto lo recuerdo, porque a mí me impactó mucho cuando lo leí, y sobre esto escribí hace muchos años atrás, y manifestaba que se comprometía a hacer de Toyota la gran empresa que pudiera competir en el mercado argentino, que la familia de Toyota. Era un convenio vergonzoso, y sí, claro que depende de cada sindicato. Yo no sigo ahora, hace mucho que no estoy con temas de automotrices. Estuve vinculado a algunas comisiones de MER, ahora no, hace rato que no estoy, pero no sigo eso, pero el ESMATA no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo de lo que... Claro, no es, exacto, no es un buen ejemplo, lo tendría que ser. Más allá, porque hay diferencia entre muchos sindicatos más considerables. Les matan, es de lo peor en ese aspecto. Lamentablemente tiene mucha fuerza, barrió con todas las comisiones gremiales en su momento alternativas, con seccionales, comisiones barriales, todo, y hoy es muy homogéneo el poder, muy sólido, no te sé decir más que eso, pero sí, claro, si el sindicato obra como obra el ESMATA, pasa lo que pasa. Es muy fácil las empresas contratar una cantidad de gente que haga trabajos en horas extras, en jornadas de sobreexplotación, para garantizar el momento que la empresa tiene pico y después suspenderlo o echarlos a todos cuando la empresa tiene baja producción. Es un disparate.
Esto en la automotriz es una cosa así, es un disparate, pero bueno, es lo que hay. Yo ya no quiero hablar, no quiero aparejar a los muchachos, les mata. No quería decir nada, pero acá Yanina, a tu izquierda, tiene experiencia, pues le han rociado, no sé con qué producto tuvo que Gas ir. pimienta. Con gas pimienta por una pequeña actividad propagandística en puerta de fábrica. Así que lo saben además, carne yo propia. mucho tiempo en la industria automotriz y los convenios automotrices y Ah, bueno, terrible. claro. El tema de los ciclos en la industria automotriz es muy fuerte porque obviamente la industria automotriz está muy atada y es muy sensible a los ciclos económicos, ¿sí? O sea, un auto no es como la leche que incluso la leche ahora está cayendo la demanda, ¿no? Llegamos ya a este punto. Tiene muchos ciclos, pero aparte tiene todo un ciclo productivo y cambia, y bueno, está muy flexibilizado, bueno, en varias industrias, pero no solamente el tema de las suspensiones, sino el tema del banco de horas, lo que se empezó a implementar, y esto va en relación a la jornada, lo que vos planteas, la jornada de trabajo, que para mí también es algo central y que no se discute, porque discutimos salario y después consigna las 6 horas, que está bárbaro, todos queremos llegar a eso, pero hay algo que está haciendo. Pero efectivamente, digamos, yo acuerdo de ese planteo de que hay muchos problemas que no están en el radar, digamos. No se discuten, no se pelean, no se plantean, se dan como dados. Es decir, y yo creo que eso en parte forma parte de lo que yo decía antes, de cierta derrota que hay, derrota diría hasta derrotismo, de ni siquiera plantearlos, ni siquiera se pone en discusión, porque efectivamente se pelea en las paritarias salario. Se van, digamos, Neumáticos tuvo la osadía, digamos, y bienvenida sea, de ir a hacer este reclamo histórico que hicieron esta paritaria. No lo ganaron, pero bueno, obviamente siempre en una negociación hay cosas que se consiguen, cosas que no. Bueno, uno entra en esa negociación y son las reglas de juego que uno no elige, pero sí me parece importante que se planteó, y que es algo que no es usual, uno no ve usualmente en las paritarias que se estén discutiendo condiciones de trabajo, o sea, se va a lo salarial. Y la cuestión de la flexibilidad y sobre todo, el banco de horas, que ya es algo que ya se impuso, ya está. Macri lo quería poner en su proyecto de reforma laboral, aparece el banco de horas, como uno de los elementos para... Yanina, disculpa, ¿querés explicar un poquito lo que es el banco de horas para quizás... para el banco de horas consiste básicamente en una contabilidad que se hace de las horas trabajadas. Cuando se requieren horas extras, o más bien, cuando hay suspensiones, el ciclo se da. Cuando hay suspensiones, la empresa te dice, vos no vengas y yo te las pago ahora como hora normal, dentro de tu jornada de trabajo. Las horas extras, se pagan por encima de la hora normal, al 50%, al 100% según sea. Entonces yo te pago normalmente como si vinieras, pero vos no venís porque yo ahora te necesito suspendido. Pero esas horas que yo te pago hoy, a tarifa normal, me las tenés que devolver como horas extra cuando yo necesite más trabajo. Entonces, esto justamente en la industria automotriz viene perfecto porque permite seguir los ciclos productivos. Entonces, uno tiene momentos de merma de la producción en donde se paga a los suspendidos, y luego, cuando aumenta la producción, la empresa, en lugar de pagarle la hora extra, le pide el banco de horas, le da, Entonces, se cumple el horario, con hora extra, con las horas adeudadas, Eso es el banco de horas, que ya se impuso hace tiempo y se impone por convenio. Macri lo quería poner en la ley de contrato de trabajo, y uno diría, sí, es más regresivo que esté en la ley de contrato de trabajo, sí, pero no es algo que no estuviera dándose en la práctica, ¿sí? Y que ya, se había impuesto en la práctica. Lo mismo con otros elementos que aparecen dentro del proyecto de reforma laboral, de Cambiemos, por ejemplo, que es el tema de generalizar lo que es
digamos, el fondo de cese laboral, que es algo que existe en la industria de la construcción, que en otros países se llama de otra forma, bueno, etcétera, que reemplazaría la indemnización, ¿sí? Sería como un seguro que paga el propio trabajador, que se le descuenta del salario para juntarlo y que sea su futura indemnización, ¿no? Que es algo que, de vuelta, no solamente ya rige en la industria de la construcción, sino que está habilitado legalmente, digamos, legalmente está habilitado para cualquier rama. Con lo cual, digamos, son cuestiones, esto que decíamos antes, que ya avanzan, de hecho, por la vía de convenios o de estatutos particulares, aunque no avancen en la ley de contrato de trabajo de forma generalizada, en la práctica ya se da. Con lo cual, a veces, esa discusión entre en la falsa grieta, digamos, entre quienes dicen, bueno, yo voy con una reforma laboral de la ley de contrato de trabajo, los otros que dicen, no, yo me opongo porque defiendo los derechos de los trabajadores, es falsa, porque quienes defienden los derechos de los trabajadores, supuestamente, permiten ese avance de esta legislación de la flexibilidad en los hechos y mediante formas menos confrontativas, porque, digamos, reformar la ley de contrato de trabajo te genera una reacción, digamos, mucho más importante del conjunto de la clase, porque es un ataque frontal al conjunto de la clase. En cambio, cuando vos vas paritaria por paritaria, ¿sí? Sobre todo cuando vas por estatutos, por gremios que están por fuera de la ley de contrato de trabajo, etcétera, bueno, es más sencillo avanzar, ¿sí? Para la burguesía es un camino más sinuoso, pero más seguro, donde pisa un poco más fuerte, ¿no? En ese sentido. Así que sí, bueno, la industria automotriz desde ya no solamente, bueno, en otras industrias también, acá tenemos a alguien que sabe de siderurgia también, que podría hablar, así que eso. Una cosa, a raíz de tanto lo que planteaba Guillermo como Janina en distintos aspectos, mientras que el resto se quieren ir pensando en otra pregunta de intervención, pero una cosa que me suscitaba en relación a lo que planteaba Janina en torno a cómo la reforma laboral a veces se impone en la práctica antes de, o en normas más acotadas como son los convenios o actas de acuerdos antes de establecerse como leyes generales. Y en relación con lo que al principio planteó Guillermo de el ius variandum, es interesante cómo ver en esta historia de las reformas laborales o esta historia de la flexibilización laboral que decía Janina, cómo a veces las normas que hoy defendemos incluyen ya elementos de, si se quiere, flexibilización laboral en relación con formas normativas previas. En torno al ius variandum es interesante porque aparece en la ley del contrato de trabajo del 74 y no estaba en la ley 11729, que era tomada como una ley, no sé, proto-ley de contrato de trabajo. En la práctica funciona así, y que de hecho hago esta intervención porque unifica algunas de las cosas que fueron planteando ambos panelistas, y que de hecho fue el corazón de lo que se discutió en el Congreso de la Productividad, esto que contaba Janina recién, de cómo hay un primer intento de flexibilización laboral en el 54-55, que pasa por los convenios, que trata de llevar un terreno general en la normativa, y que en el Congreso de la Productividad, y que no se logra modificar la normativa general, y la normativa general que se intentaba modificar era la ley 11729, y en particular lo que querían era que el empresario recuperara la potestad de modificar las condiciones de trabajo, y que era el eje de todo el malestar empresarial. No se logra en el Congreso de la Productividad, pero de hecho en la década del 60 hay un avance en la práctica, y bueno, se termina imponiendo como algo naturalizado en la ley de contrato de trabajo. Y como después vinieron otras reformas, hoy si se cumpliera la ley de contrato de trabajo del 74, en muchas cosas estaríamos mejor. Como si se cumplieran leyes que están vigentes en el papel y no están en la realidad, como la ley de trabajo a domicilio. En ese sentido,
ahí estoy de acuerdo con Guillermo en el planteo de hay una serie de necesidades muy urgentes de los trabajadores que nos llevan a, antes de algunos reclamos ideales, algunos que aparezcan en un término que le gusta a los pedagogos, en el término del horizonte de desarrollo próximo, de qué es lo que aparece hoy como necesidad más urgente y lo que, aunque hoy el trabajador no lo vea viable, bueno, podemos llegar a trabajar, a argumentar, a encaminar algunas luchas en ese sentido. Este punto me parece que hay una coincidencia sobre el mismo. No sé si ahí está Pablo con el micrófono, algún otro comentario, alguna otra cosa que preguntas, si quieren aprovechar aportes. O intervenciones. Yo aprovecho para preguntar si se puede hablar un poco de cómo es la situación a nivel, por lo menos regional, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar esto de la reforma laboral en el 2015, se hablaba del costo argentino, ¿no? Que el problema es que Argentina era caro, el trabajador argentino era caro. Y ahora lo que se está hablando por la reforma desde el lado de los sectores liberales, más que nada, es que el problema es que los salarios son bajos justamente porque hace falta una reforma laboral. Como que es un poco contradictorio, ¿no? Porque si en un momento el problema era que eran costosos, como ahora tienen bajo salario, ¿no? Si hay alguna, digamos, política así regional de avance en las condiciones de trabajo como para poder rastrear qué es lo que se plantea este año en las elecciones en ese aspecto. ¿Quién quiere empezar? Sí, efectivamente cuando hablan del costo laboral, el costo laboral excede lo salarial porque incluye, digamos, los aportes patronales y incluyen también después ellos en el cálculo, como sé, las indemnizaciones o lo que tengan que pagar por juicios de accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que ellos llaman costo laboral, que excede lo salarial y es de lo que más se quejan. Claramente los salarios argentinos no son muy altos en relación a la región. Sí, lo que ellos dicen es que el costo laboral es más alto. En parte, la clase obrera argentina ha logrado conquistas mayores que en otras partes del mundo, incluso a nivel regional, y que todavía, por suerte, mantenemos, aunque sea legalmente, y que es lo que se busca atacar. Efectivamente, por ejemplo, la indemnización no es algo que existe en todas partes del mundo, ni siquiera en la forma en que la conocemos acá, ¿sí? Por eso, por ejemplo, uno de los proyectos que anda dando vueltas se llama el de mochila austríaca, ¿no? Que bueno, después vos te puedes expresar más que sabes que yo. Pero bueno, que tiene que ver con esto de que el trabajador va juntando para su propio seguro de desempleo, básicamente. O sea, ir teniendo, digamos, un dinero que va aportando para que en los momentos de desempleo, bueno, cobrar una especie de indemnización que le alcance para subsistir, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos otros. Toda la idea es que para la burguesía ahorrarse ese costo, ¿sí? De, digamos, sacarse encima el costo de, bueno, tener que mantener a trabajadores desocupados, tener que pagar indemnizaciones, poder despedir cuando quieren, poder no tener que pagar cargas patronales, que de vuelta no existen en todas partes del mundo. Las licencias no existen en todas partes del mundo. La licencia por enfermedad, la licencia por maternidad no existe en todas partes del mundo. Yo siempre cuento, bueno, no sé si tenemos tiempo para contar esta anécdota, pero hay en Netflix hay un stand-up de un humorista yankee que se llama América es el mejor, vieron que ellos dicen America is the greatest country of America, algo así, es una cosa medio irónica, como dicen ellos, y entonces él va
interpelando al público, que es de distintas nacionalidades, y le va diciendo, bueno, ¿por qué América es mejor que tu país? ¿No? Y entonces uno dice, bueno, nosotros, me acuerdo, era un país nórdico, y decían, tenemos 6 meses de licencia por maternidad. Y él decía, pero en América somos mejores. ¿Y por qué? Porque en América las mujeres tienen tanto deseo por engrandecer el país, por hacer mejor al país, por trabajar por el país, que no se toman licencia por maternidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos dando eso? Eso no existe en todas partes del mundo. Nosotros estamos peleando, el movimiento feminista pide mayor licencia para las mujeres, obviamente para los hombres también, etcétera, pero eso, digamos, no es algo que exista en todas partes del mundo, la licencia por maternidad, la licencia por enfermedad, digamos, son conquistas de la clase obrera argentina que, digamos, obviamente es lo que se quiere atacar, ¿sí? Evidentemente, de vuelta, eso va en beneficio de la burguesía, no va en beneficio de los trabajadores, ¿sí? Entonces, el costo laboral excede, es mayor en Argentina, bueno, en algunos elementos sí, gracias a las conquistas que la clase obrera argentina tuvo. Pero, digamos, tampoco tenemos un costo laboral tan elevado en algunas cuestiones porque justamente los salarios de ahí actúan también como compensación en ese sentido. Y obviamente, aclaro, tengamos en cuenta que cuando decimos eso hablamos de trabajo registrado. En la Argentina el trabajo, como no vimos, no registrado es más del 40%. A eso hay que sumarle otro porcentaje que está bajo formas precarias, que también, digamos, implica un ahorro de costo laboral, como los trabajos, por ejemplo, los contratos por tiempo determinado, que implican ahorro, por ejemplo, en indemnización, que es más o menos un 9% de los contratos de trabajo, otras formas precarias como el monotributo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la burguesía tiene formas de sortear estos costos laborales legalmente. Agrego 2 cosas. Una, que esto que se dice, que si el salario de la Argentina, que si el costo de la Argentina, bueno, esto parte también de la gran política de mentiras y desinformación del capital, ¿no? En Brasil dicen que los argentinos tal cosa, en Argentina dicen que el brasileño es tal cosa, en Colombia dicen que los venezolanos tal cosa, en Venezuela dicen que los colombianos... Esto se miente porque ellos manejan mucho más la información que la que manejamos nosotros. Y cuando manejamos un poco, intercambiamos nosotros con el taller de estudios laborales, hemos intercambiado información con centros de otros países y con sindicatos de otros países, y uno ve que muchas de las cosas que se dicen son mentiras. Entonces, por un lado. Por otro lado, yo coincido. A ver, la clase trabajadora argentina ha generado grandes movimientos de resistencia y grandes peleas y ha ganado muchos derechos. El problema que tenemos nosotros no es un problema nuestro, es un problema a nivel mundial. Hoy estamos en una etapa de reflujo, un periodo histórico de reflujo de los derechos de los trabajadores. En todos lados. En Europa, que fue, digamos, uno de los lugares donde varios países, no todos los países europeos, pero varios países tenían quizás los mejores derechos laborales. Esto se estaba perdiendo, ni hablar. Estados Unidos es 1000 veces peor en muchísimas cosas. Estados Unidos tiene una legislación laboral muy atrasada y condiciones de trabajo bastante jorobadas en muchas actividades. Y es un fenómeno muy, muy general. Es tan general y tan marcado y tan complejo que más allá de las limitaciones de cada uno de los gobiernos, llámese populares, populistas, como se quiera llamar, de América Latina, las distintas experiencias que hubo en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en realidad se pelearon algunas cuestiones, pero no se recuperaron los derechos laborales perdidos en las últimas décadas. Y esto va más allá de la voluntad de un presidente o de un vicepresidente o un ministro. Esto es porque el fenómeno es complejo y exige otro tipo de políticas y de compromiso de la clase trabajadora, de protagonismo de la clase trabajadora con otro tipo de características, ¿no? Entonces no es difícil. En Europa las experiencias socialdemócratas, las poquitas que quedan, tampoco consiguieron nada. El retroceso es constante. Se consigue puntualmente recuperar algunos derechos, pero se sigue perdiendo en general. Esto es muy,
muy complejo. Por eso digo que no todo este tema es bastante difícil. Yo tomo con pinzas mucho los discursos que dicen los empresarios. Bueno, tomo con pinzas no directamente, los rechazo porque generalmente son discursos mentirosos, no son discursos ciertos. Cuando comparan, ellos hacen la comparación entre los trabajadores de un país y otro, porque ellos seleccionan la información y esa información la mienten. Esto es así y está lleno de ejemplos de ese tipo, ¿no? Esto la mienten porque tienen asesorías profesionales especializadas en eso, además. Entonces, esto siempre hay que tener cuidado con todos esos datos que llegan, que si los trabajadores argentinos producen esto o el otro o aquello, yo siempre lo tomo con cierto cuidado, ¿no? Great America. Bien. Bueno, agradecerles a todos por la participación, a los panelistas, y les recordamos que quedan 2 tandas de mesas más. Tenemos ahora 3-4 mesas que van a estar funcionando simultáneamente a las 17 horas y a las 19 horas es el panel de cierre con un homenaje a Salvador Allende a los 50 años del golpe asesino que terminó con la experiencia socialista en Chile y con la propia vida del presidente que encabezó ese proceso. Así que bueno, están todos invitados a acompañarnos en estas horitas que quedan y a seguirnos en las redes sociales, que vamos a estar subiendo los videos de las charlas, que siendo muchas en simultáneas, para que todos pudieran acceder. Están siendo filmadas y para que puedan verlas y compartirlas en las redes sociales de Argentina 2050. Nada más. Muchas gracias.